Y cuando los estadounidenses comenzaban a recuperarse de la conmoción por la acción de un pistolero en un centro de estudios de Oregón, este martes fue revelado un nuevo caso por uso de armas de fuego que estremeció a la opinión pública. Sin embargo, en esta ocasión, como en otras que se han dado, son niños matando a niños. Un juego que termina en drama. En Tennessee, con la escopeta de su padre, un chico de 11 años asesinó a su vecina de 8 años. Esto luego de que la niña se rehusara a mostrarle a sus cachorros. El niño ahora espera la audiencia judicial en un centro de detención para menores y enfrenta cargos por asesinato en primer grado. Un caso de uso irresponsable de armas que sacude a Estados Unidos. Esta vez los protagonistas son 2 menores de edad. Los hechos ocurrieron en el estado de Tennessee el pasado sábado. Este par de cachorros habría sido la causa de una discusión entre un niño de 11 años y una menor de 8. Ambos jugaban en el jardín de una zona deprimida en el condado de Jefferson. El niño pidió a su vecina que le enseñara a su mascota. Al obtener un no como respuesta, su reacción desencadenó la tragedia. Con la determinación de un adulto, el niño se dirigió a su casa y de un armario sacó una escopeta que pertenecía a su padre. Estábamos viendo el partido de fútbol de Tennessee y escuchamos el disparo. Desde la ventana disparó a la niña, una herida en el pecho que le causó la muerte pese a que logró llegar con vida al hospital. Luego empezaron a gritar que él le había disparado a su niñita por no mostrarle al cachorro. La niña se rió y le dijo que no. Eso fue todo. Las autoridades locales explicaron a la prensa que el menor de 11 años fue trasladado a un centro de detención juvenil y fue acusado de asesinato en primer grado. Su padre, dueño del arma, también es investigado. La corte ordenó la detención de mi cliente hasta que haya una audiencia. Está prevista para el 8 de octubre, aunque nosotros esperamos que el caso sea escuchado después de esa fecha. La muerte de Makayla Dyer ocurre solo 2 días después de que un hombre asesinara a 9 personas en una escuela en el estado de Oregón y mantiene sobre la mesa el debate sobre el porte de armas amparado por la Constitución de la Unión Americana. Asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y políticos insisten en el llamado para que aumenten los controles sobre la posesión y adquisición de armas en el país. Según la ONG Mass Shooting Tracker, en los 275 días que han transcurrido del 2015, 375 personas han perdido la vida y 1086 han resultado heridas en tiroteos o hechos que involucran armas en Estados Unidos. En Estados Unidos actualmente hay cerca de 3.000 menores de edad condenados a cadena perpetua sin posibilidad alguna de lograr la libertad condicional. Otros 2.500 reclusos cumplen el mismo tipo de sentencia, pero fueron condenados cuando todavía eran menores y además otros 10.000 menores de edad se encuentran confinados en prisiones para adultos, según organizaciones de derechos humanos. En California, un adolescente de 15 años será acusado como adulto por la violación y asesinato de una niña de 8 años. Según la fiscalía, la menor fue atada, golpeada, estrangulada, violada, asesinada y depositada en un contenedor de reciclaje en un garaje. Increíble. Vamos a establecer contacto en Manhattan, en Nueva York, con el doctor José Miguel Gaona. Él es especialista en psiquiatría forense y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Doctor Gaona, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Encantado, muy buenos días a todos. Una realidad muy dura, niños matando a niños. En el caso particular de Estados Unidos, donde en algunos estados un arma está al alcance de los menores. ¿Qué puede ocasionar que exista violencia en seres humanos que en su mayoría son concebidos como personas ingenuas, inocentes, pero que actúan de otra forma? Así es, la verdad que la noticia puede resultar contradictoria y quizá confusa en relación al tema de las armas, que es otro tema también muy importante y que seguramente no estaríamos hablando de este terrible suceso si no el acceso a las armas fuese evidentemente mucho más difícil. Pero hay una serie de claves también que yo creo que anteceden al tema de las armas. Fundamentalmente son varios y la banalización de la violencia, en primer lugar, es decir, que la violencia se ha convertido en una manera de transmitir de lenguaje entre muchos seres humanos. Y justamente usted ha dicho una frase hace un momento respecto a este menor que también estaba condenado por violación, que había depositado a la víctima en un contenedor de basura. Eso parece, dicho rápido, una tontería o quizá no, pero me refiero al lenguaje simbólico. En un momento determinado cosificamos a las personas. No, para nosotros
en ocasiones, o para algunas personas, no son humanas, son cosas. Cosas que en un momento dado se les puede incluso quitar la vida, se las puede utilizar sexualmente, o bien finalmente, una vez que se les ha quitado la vida, se las puede tirar ¿a dónde? A la basura. Ahora, doctor Gaona, videojuegos, películas violentas, acceso a Internet, ¿qué tanto puede incidir en este tipo de comportamientos de los menores, donde ya hoy en día prácticamente todo el mundo, sin importar la edad, puede acceder literalmente a lo que sea? Efectivamente, muchas veces tendemos a culpar a los videojuegos, a las películas, que también ponen su gotita, no lo dudo, de agua en toda esta historia. Pero también la educación de los padres, los valores que son los que adquirimos desde que somos niños, juegan un papel fundamental. No podemos olvidar algo tremendamente esencial desde mi punto de vista, y es que la mayor parte de las personas no delinquimos porque conozcamos el Código Penal de memoria, porque tal o cual artículo prohíba asesinar a otra persona o robarle. La mayor parte de las personas no delinquimos, a pesar de que podemos desconocer el Código Penal, porque tenemos una serie de valores interiorizados dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, en el que a través de una cosa que se llama, y esto es muy importante, que se llama empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, podemos llegar a saber, a conocer el dolor que podemos causar a esa otra persona, o por ejemplo, en el caso de la niña, no solamente a la niña, también a la familia, evidentemente. Ahora usted ha hablado de la familia. Y eso se adquiere en la educación de ese niño. Justamente con el tema de la familia, y algo que me venía una pregunta muy recurrente cuando veíamos el caso de este joven de 26 años, pues no era tan jovencito, pero de todas maneras estaba dentro de lo que se considera una persona joven. 26 años decidió abrir fuego contra sus compañeros en Oregon, en el estado de Oregon. Salía el padre de él a decir, pues no me explico, una persona que se la veía pues desconcertada con esta noticia, y peor sabiendo que su hijo estaba involucrado en el luto que tenían muchas familias estadounidenses. ¿Cómo puede detectar la familia, un padre, que su hijo, no solo que tenga armas, porque en algunos estados ese es permitido? Entonces el chico había salido en su perfil de red social con un arma empuñada. Bueno, hasta ahí la gente lo veía como algo normal, que en otros lugares pues no se ve como normal, sino que llama la atención. Pero ¿cómo detectar esto? El joven ha dejado una carta diciendo que porque no tenía novia, pues abrió fuego contra las demás personas, y porque algunos lo consideraban loco. Efectivamente, recordemos un caso parecido en cuanto a frustración el verano pasado en California, además el hijo de un conocidísimo productor de cine de Hollywood. Una persona frustrada, una persona solitaria, en el que ya nos vamos o tenemos que explicarlo desde otro punto de vista distinto al del niño que ha matado a esta niña pequeña. En la mayor parte de las veces, no siempre, y esto es lo que puede confundir a los telespectadores, no siempre tiene que haber una enfermedad mental. También puede haber lo que se llama un trastorno de personalidad. Es decir, la persona no llega a estar enferma como para necesitar un tratamiento psiquiátrico o un ingreso a un hospital, pero sí que digamos que su personalidad es una personalidad que se encuentra o cree que la sociedad se encuentra en deuda con él. Suelen ser muchas veces personas solitarias. Fijemos que hay un denominador común en muchos de ellos, personas que o viven solas o bien apenas se relacionan con nosotros por ese resentimiento. Suele acompañarse un sentimiento además de inferioridad. Si a todo ello le agregamos también una frustración justamente en la adolescencia, en la edad joven, en la que esa persona tampoco tiene éxito con otras, en este caso con chicas, con otros chicos, etcétera. Es decir, el factor afectivo no llega a funcionar, y además tiene acceso a armas, el plato de la venganza está realmente servido. Esa persona quiere de alguna manera hacer justicia, una justicia tremendamente patológica, tremendamente enfermiza, pero de su mente también enferma, lo que intenta hacer de alguna manera es equilibrar la balanza. Mi consejo a las familias es que si observan esos cambios progresivos de comportamiento, en el que la persona se vuelve cada vez más hosca, más solitaria, y además lanza, hoy en día es relativamente más fácil captarlo a través de redes sociales, de cuestiones de venganza, de que la vida me trata de manera injusta, etcétera, hay que ponerle en tratamiento sin lugar a dudas o intervenir lo más rápidamente posible. Es decir, doctor Gaona, es un tema de salud pública, como en cierta medida lo han sugerido los republicanos en los Estados Unidos, y no solamente un tema de control de armas, como lo advierte el presidente Barack Obama. Sí, sin lugar a dudas. Todos estamos atónitos a lo largo de estas décadas, ¿no?, de niños que han matado a niños. En Europa, por ejemplo, que es donde habitualmente trabajo,
el acceso a las armas está bastante más restringido. Y sin embargo, este tipo de sucesos ocurren con frecuencia. Si no es con un arma de fuego, es con un cuchillo o a golpes, etc. Pero tiene que ver enormemente con esos valores, con muchas veces esos niños que han estado criándose muchas veces solos. Y no podemos olvidar otra cosa también muy importante. Una cosa es llevar a los niños al colegio y otra cosa es educarlos. La educación fundamentalmente se da en familia y es donde se transmiten ese tipo de valores en los cuales se hace preponderancia, se subrayan aquellas cuestiones en un momento dado más humanas, como el valor de la vida, el valor de las relaciones humanas, el valor en definitiva de cada uno de nosotros. Y sobre todo no podemos olvidar la empatía. La empatía además es algo que se aprende desde niño, igual que se puede aprender el tocar un instrumento musical. Uno no nace necesariamente con empatía. Hay ciertas zonas del cerebro que están dedicadas a la empatía, como esos lóbulos frontales que todos tenemos en la parte delantera del cerebro. Pero luego hay que ejercitarlos. Y se ejercitan desde niños. Cuando vemos una noticia en compañía de nuestros hijos y hacemos un comentario y decimos, pobres esta gente, estos refugiados o estas personas, lo que están sufriendo. El niño en un momento dado se vuelve un verdadero espejo y asume ese sentimiento. Eso se enseña, se transmite. Vamos a agradecer por su participación aquí en la mañana de NTN 24. Valiosa participación. José Miguel Gaona, doctor especialista en psiquiatría forense y profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos de Madrid, España. Un buen día para usted. Igualmente a todos.